Muy buen día a todos, saludos. Mi nombre es Walter Almendares, estudiante de la carrera de Educación Física, específicamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy bien, el día de hoy hablaremos un poco acerca de la metodología de la investigación visto desde el punto de vista de César Bernal en su libro Metodología de la Investigación, como he mencionado antes, específicamente la tercera edición en el capítulo 6. Muy bien. Como parte introductoria, esta presentación se enfoca en desarrollar el contenido de cuatro incisos directamente hablando acerca de la metodología de la investigación. Para comenzar, indagaremos entre la relación entre método y metodología de la investigación científica. Seguidamente hablaremos acerca del IAP, que son sus siglas de acerca de la investigación acción participativa. En lo personal es una de las que más me gustan porque tratan de, o sea, unir el concepto de la comunidad y tratarlo desde su punto de vista y proyectarlo hacia la investigación como tal, ¿verdad? Seguidamente hablaremos acerca de la investigación etnográfica que ya habla acerca de una población en específico y por último se hablará de del método general científico. Muy bien. La relación entre método y metodología. De acuerdo con Cerda, se examinan dos perspectivas. Una, como parte de la lógica que se ocupa del estudio de los métodos que, en palabras de Kaplan, es el estudio de los métodos de investigación y no los métodos en sí. Muy bien, como segundo inciso tenemos la metodología entendida como el punto de aspectos operativos del proceso investigativo y que es la concepción más general y académica. Muy bien. Dentro de los métodos científicos también se habla acerca de los métodos básicos. A lo largo de la historia, todos los científicos han utilizado estos tres métodos, ¿verdad? Y el primero de ellos es el baconiano, que postula el desarrollo a la inducción. El segundo es el galileano, que postula la experimentación como tal, ¿verdad? El cartesiano, que postula la duda fundamentada en el análisis y la síntesis de los problemas. Como cada uno se menciona, el título habla acerca del creador de este tipo de método, ¿verdad? Así como tenemos métodos básicos que se utilizaron anteriormente, también hay muchos métodos que se utilizan en la actualidad. Uno de ellos es el método deductivo, ¿verdad? Que consiste en el razonamiento y en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones en particular de cada investigación, cada desarrollo. Después tenemos el método inductivo, que este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. También tenemos el inductivo deductivo, que es una combinación de ambos, pero este método específicamente se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido, ¿verdad? También tenemos el hipotético deductivo, que consiste en un procedimiento que parte de una aseveración en calidad de hipótesis y busca refutar o faciar tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse directamente con los hechos. Otros métodos que tenemos, también está el analítico, que este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas de forma individual. Está el sintético, que también integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. También está el analítico sintético, que este estudia los hechos partiendo desde la composición del objeto de estudio de cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual y luego se integran estas partes de manera homónima para estudiarlas de forma holística, ¿verdad? E integral. Y por último también tenemos el método cualitativo y cuantitativo. Este método se conoce, bueno, el método cuantitativo se conoce como método general. Se fundamenta en base a la medición de las características de cada fenómeno social. Y el método cualitativo o no tradicional se orienta a profundizar cada caso en específico y no a generalizar, ¿verdad?
Muy bien, empezaremos a hablar un poco acerca de la investigación, acción participativa, que en sus siglas se denomina como IAP. Para Rojas, la investigación en el enfoque de la IAP se realiza al servicio de la población sujeto de estudio, para resolver sus problemas y necesidades y para orientarlos en su vida. Según este autor, la participación es un objeto de investigación-acción, no solo una posibilidad que se conoce a la comunidad, sino un derecho que tiene toda persona, el sujeto y protagonista de su propio proyecto de vida. Como había mencionado anteriormente, este es uno de mis favoritos ya que se involucra a la comunidad como tal al momento de realizar la investigación, ¿verdad? Cada metodología tiene su propio diseño, ¿verdad? En el caso de la IA, de acuerdo con los expertos, el diseño metodológico es un proceso un poco complejo por su especificidad para cada estudio, lo cual hace imposible e inconveniente un modelo o esquema metodológico rígido, único y estandarizado. Por ende, a continuación se presenta un esquema de 3 fases en las cuales coinciden muchos expertos. Esa primera fase se llama fase inicial o contacto con la comunidad. En esta fase, los expertos en investigación entran en contacto con los sujetos de la investigación. Los expertos empiezan a motivar a la comunidad el interés por investigar su propia realidad, para dar solución a algunos problemas o satisfacer algunas necesidades y a favor de una mejora continua. La segunda fase es la fase intermedia o de elaboración del plan de acción. Desde la colectividad se definen las acciones por llevar a cabo y la manera de hacerlo. Asimismo, se definen las técnicas y herramientas para la obtención de información en el análisis y la solución del problema. Para ello se utilizan técnicas como reuniones, experiencias, autobiografías, diálogos anecdóticos, historias de vida, etc. Ok, todos estos tipos eh, de técnicas se utilizan directamente con la comunidad. También incluso se pueden realizar encuestas sobre la problemática o que quieren, o sea, arreglar, ¿verdad? O convenir. Y la última fase, que es la fase de ejecución y evaluación del estudio. En esta fase, de manera sistemática, se comienza con la participación de la comunidad o el grupo para darle solución al problema objeto de estudio. Necesariamente se debe llegar a la solución del problema y por ende a la transformación de la realidad que en ese momento vive la población del sujeto de estudio. Muy bien, esta última fase nos ayuda a concluir, ¿verdad? Y a cerrar la problemática buscando una respuesta a esta problemática, ¿verdad? Y poder desarrollar el problema que se está haciendo. Partimos ahora con la investigación etnográfica. El término etnografía significa descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas. Así en la sociedad moderna, una familia, una institución cualquiera y en general. Cualquier organización donde interactúen de manera permanente un grupo de personas son unidades que podrían estudiarse etnográficamente. Con esto también podríamos tomar, por ejemplo, una cultura en específico y estudiar su forma de vivir, su alimento, su cultura, sus tradiciones. Y ya a partir de este punto podríamos hacer una investigación etnográfica. El diseño metodológico de esta investigación, las técnicas para la obtención de esta información son básicamente la observación participante estructurada, los diarios de campo, las experiencias autobiográficas, las grabaciones y filmaciones y las guías de interpretación de la información. No interesa tanto buscar muestras representativas ni la cuantificación de la información, sino describir ampliamente los fenómenos estudiados. ¿A qué se refiere en este caso? Que no vamos a utilizar métodos cuantitativos, sino que cualitativos, ¿verdad? Acerca de la investigación etnográfica. Ya por último, vamos a hablar acerca de los métodos generales del proceso de investigación científica. Para que se dé conocimiento científico en forma razonada y válida, un método general de investigación deberá cumplir unos requisitos específicos de la ciencia. El profesor Muñoz, basado en Mario Bunge, presenta un inventario de las principales características acerca de este método, ¿verdad?
En este caso, en el libro de César Bernal nos ofrecen 15 opciones, solo que yo en este caso he tomado 5 de las más primordiales, ¿verdad? Una de las principales características es que el conocimiento científico es fático. ¿A qué se refiere con fático? Que es un conocimiento verdadero. La ciencia intenta descubrir los hechos como son, independientemente del valor comercial o emocional que se le otorgue, ¿verdad? O sea, tal y como está, así debe de presentarse. No importa si conviene o no conviene, ¿verdad? El conocimiento trasciende a los hechos. ¿Qué queremos decir con esto? La investigación científica observa los hechos, descarta los que no son útiles, produce asentamientos nuevos y los explica después de observarlos y describirlos y de realizar cierta experimentación, ¿verdad? Ya que la ciencia habla acerca de eso, de la experimentación. Otro de los incisos es que la ciencia es analítica. La ciencia aborda problemas específicos y trata de descomponer sus elementos con la finalidad de entenderlos de manera integral y en sus relaciones con el medio que se rodea. Asimismo, una vez, el siguiente es el conocimiento científico, es verificable, ¿verdad? Obviamente. Para que el conocimiento sea admitido como ciencia, tendrá que someterse a la comprobación y la crítica de la comunidad científica. Es muy importante que cuando alguien descubre algo y lo quiere dar a luz, debe pasar por cierto tipo de procesos, ¿verdad? O filtros para saber si es parte de una innovación científica o no. Y por último, la ciencia debe ser útil. ¿A qué nos referimos con esto? Que la ciencia debe ser útil. Pues la ciencia busca la verdad y la objetividad de los resultados, pero en particular busca solucionar problemas. Entonces, cada, eh, cada información científica surge a partir de un problema o de una necesidad que tiene un ser humano, ¿verdad? Entonces, estas son las 5 principales características que he determinado y pues seguimos con los métodos o procesos de investigación más usuales, ¿verdad? Dentro del modelo general de investigación científica existen también muchas versiones de métodos o procesos de investigación. Sin embargo, aquí solo se mencionan los más conocidos. Uno de ellos es el método científico de Mario Bunge, el método científico de Arias Galicia y el método científico de Hernández, Fernández y Baptista. Muy bien, el método científico de Mario Bunge plantea el problema para empezar. Como segundo inciso, construye el modelo teórico. Ya en la tercera parte, deduce de consecuencias particulares. Por cuarta opción tenemos la aplicación de la prueba y por último, la introducción de las conclusiones en la teoría. También tenemos el método de investigación de Arias Galicia. En esta parte tenemos 6 etapas principales, ¿verdad? Como primera etapa, ella plantea el problema. Como segunda etapa está la planeación. Tercera etapa, la recopilación de esta información. En la cuarta etapa se ve el procesamiento de datos. En la quinta etapa, la explicación e interpretación. Y en la sexta y última etapa, se busca la comunicación de resultados y solución al problema. El método científico de Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista. Este es uno de los métodos un poquito más extensos, ¿verdad? Ya que tiene 10 etapas, que en la primera tratan de concebir la idea de investigación, en la segunda plantear el problema de investigación, en la tercera elaborar un marco teórico, en la cuarta definir si la investigación es exploratoria, descriptiva o correlacional, y hasta qué nivel se llegará. En la quinta etapa, establecer la hipótesis. En la sexta, seleccionar el diseño apropiado de la investigación. En la séptima, determinar la población y la muestra. En la octava, redactar los datos. En la novena, analizar los datos. Y en la décima, presentar los resultados. Muy bien. Como parte de las conclusiones, hablamos que es frecuente considerar el método científico desde un solo enfoque,
desconociendo sus bondades y posibilidades, y por tanto se tiende a utilizar un mismo método para cualquier tema de investigación. Así, se desconoce que hay una pluralidad de métodos y que el uso de uno determinado depende del objeto, del problema de investigación y de la hipótesis por probar en el estudio que va a realizarse. Muy bien, con esto queremos decir que hay que indagar un poco acerca de nuestro tema, ¿verdad? Y según el tema de estudio que nosotros tengamos, vamos a utilizar cualquiera de todas las metodologías que podemos observar el día de hoy en esta pequeña presentación, ¿verdad? Muy bien, mi nombre es Walter Almendares y es un placer haberles compartido esta información.